La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amigos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En nuestro siglo actual, como en los pasados tiempos, siempre existieron las costumbres y contradicciones, líos, peleas, disputas, murmuraciones, etc., los cuales destruyen la paz de los demás. Hay personas que sostienen puntos de vista equivocados o criterios torcidos. Estos traen grandes males a la sociedad porque está caracterizado por hacer el mal y tienen su mente y su corazón cauterizado y entenebrecido. El título del mensaje es La murmuración. La murmuración es una conversación en perjuicio de alguien que está ausente y manifiesta disgusto, censura sus acciones, su trabajo, su personalidad. A su vez, estos son detractores, aborrecedores de Dios, porque hacen lo contrario de los mandatos divinos. Estos mal acostumbrados a estar hablando contra cualquier persona, murmurando a sus padres. Otros murmuran a sus amigos, a sus vecinos, murmuran a sus patrones, a sus líderes, a sus maestros, a los ancianos. Los murmuradores no se corrigen a sí mismos. En su propia opinión son personas correctas y no tienen ningún error. Sin embargo, la Biblia dice: el hombre piensa que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Veremos cómo murmuraron contra sus líderes en Éxodo 15:24. El pueblo murmuró contra Moisés y dijeron: ¿qué hemos de beber? Le hicieron responsable a Moisés por la falta de agua. Hombres sin fe, habiendo visto las maravillas de Dios hechos por mano de Moisés. Sin embargo, murmuraron, criticaron, le insultaron, le quisieron apedrear. Número 2. Otra vez en Éxodo 16:2. Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. Dice, ¿no? Porque ellos son los que están llevando adelante. Pero estos murmuradores hace poco habían visto cómo Moisés oró al Señor y él hizo un milagro ante sus ojos, que las aguas amargas fueron endulzadas cuando echó el árbol como Dios le dijo. Éxodo 16:3. Estos hombres se quejaron por tercera vez, a pesar de lo que Dios había hecho por ellos. Perdieron fácilmente la fe. El apóstol Pablo advierte por esto a los creyentes neotestamentarios que no sigan el ejemplo de Israel. Tercero, la murmuración contra su propio hermano. Ahora, ¿quiénes fueron ellos? Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros. El matrimonio de Moisés con la mujer cusita no era malo. Dios hace referencia de Moisés. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué testimonio tan grande del Señor. La mansedumbre de Moisés se fundamentaba en su humildad, confiaba en Dios, en su señorío,
de modo que estaba libre de egoísmo, ambiciones impías. Dios dijo: mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les dijo a Aarón y a María. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando Aarón miró a María, he aquí estaba leprosa como la nieve. Por tanto, tuvieron mucho miedo, mucho temor delante de Dios, porque estos habían dudado de la autoridad de Moisés. Otra profecía, vamos a ver, en Salmo 41:7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. El Señor Jesús aplicó este versículo a la traición de Judas Iscariote, que fue un amigo de confianza. En Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué queréis darme? Yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Qué tristeza! ¡Qué traición tan grande! Otra murmuración en Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario por día, los envió a su viña. Unos entraron a trabajar a la 3:00 hora del día, otros a la 6:ª y 9:ª, y otros a la 10:00 hora del día. Al finalizar el día recibieron todos un denario, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. La parábola de los obreros de la viña nos enseña que la entrada al reino de Dios es cuestión de privilegio y no de mérito alguno. El Señor Jesús advierte 3 actividades equivocadas. 1. No sentirse superior debido a una tarea o posesión en la iglesia o en la sociedad. 2. No dejar de compartir la gracia de Dios a todos. 3. Estar en el Espíritu y no tener envidia de las bendiciones espirituales de los demás. Por otro lado, la parábola nos enseña no murmurar. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los murmuradores son dignos de muerte. Eso dice la palabra. Amigos, no es cosa liviana la murmuración. Tengan mucho cuidado. Y mis hermanos de la fe, a ustedes les recuerdo leer la palabra. Edúquense en la enseñanza de la sana doctrina. Hagan caso de la exhortación del Señor. La murmuración es la obra de la carne. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu.
Deja tal murmuración y costumbre mala. Haz cosas agradables a Dios. Alaba a Dios y sírvele con genuino corazón, con genuino amor y reverencia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos a no murmurar, a no hablar mal de nadie, porque esto dice tu palabra trae muerte. Primeramente, Señor, perdona mis pecados y yo te recibo como mi Señor, mi Salvador en esta mañana y me arrepiento de todos los males que hice durante mi vida. Te lo suplico, Dios Santo, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén.